Continuando con este microciclo de entrevistas a especialistas para conversar sobre temas técnicos de actualidad, presento a mi invitado de hoy, el ingeniero Julio Achiluy. Él es ingeniero civil, titulado de colegiado, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es profesor del curso de concreto armado de la Facultad de Ingeniería Civil y también profesor del Diplomado de Estructuras de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Consejo de Delegados Municipales del Colegio de Ingenieros del Perú y presidente de la Junta Directiva del ACI, capítulo peruano, periodo 2022-2024, entre otros importantes cargos que representa. Tiene más de 30 años de experiencia en el cálculo y diseño estructural y es socio principal de Higashi Ingeniero SAC. Bienvenido, ingeniero Julio Higashi. Buenas noches, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Estamos aquí para poder compartir algunas consultas, novedades que hay en el tema de estructuras contigo, con tus oyentes. Muchas gracias, Julio. En este tiempo se han presentado y se ha incrementado la difusión en muchos medios de comunicación temas relacionados sobre el silencio sísmico, ¿no?, en la ciudad de Lima. Básicamente, en la costa peruana, entre Pisco y Casma, pues hay un silencio sísmico de varios años. Y la cada vez más alta probabilidad, Julio, de que ocurra un terremoto de sismo mayor a los 8 grados en la escala de Richter, que podría generar como consecuencia un tsunami. Vamos a conversar, entre otros temas técnicos, sobre el rol que desempeñan los delegados municipales que revisan y aprueban los planos de estructuras presentados por las constructoras e inmobiliarias en las municipalidades. Julio, te hago la primera consulta para que nos puedas ilustrar. ¿Cuáles son los principales criterios técnicos de fondo que considera un experto estructural como tú cuando revisa los planos de estructuras de una edificación en proyecto? ¿Cómo no, Miguel? Mira, es importante en este inicio de la conversación tocar el tema que acabas de conversar respecto del silencio sísmico. Una gran diferencia que existe entre nuestras edificaciones y muchas otras edificaciones, quizás de otras partes del mundo, es que estamos situados en una zona altamente sísmica. Nosotros, como delegados del Colegio de Ingenieros en las diferentes municipalidades, tenemos como encargo hacer la revisión de los proyectos de estructuras y el punto principal que uno debe focalizarse es en ver que la estructura que se presenta obviamente cumpla con todas las normativas técnicas vigentes, que deberíamos saber que son condiciones mínimas de diseño, y también nosotros, y sobre todo mi persona, busca primero entender el proyecto y que este haya sido bien conceptualizado, ¿no? O sea, que el concepto estructural esté claro y que las cargas viajen, digamos, en forma lógica desde la parte superior del edificio hasta la cimentación. Cumplimiento de normas, una buena concepción sismo resistente y de cargas verticales, y una adecuada presentación de planos para que eso se pueda llevar a cabo adecuadamente en una ejecución de obra, ¿no? Correcto, Julio. Y bueno, asociado a esta explicación que nos das, en el mejor suelo de Lima, sabemos que en Lima hay partes que han sido el lecho del río. ¿Hasta cuántos pisos podría tener el edificio más alto que se puede diseñar y construir y no dejar de ser seguro? Ok, mira, el suelo de Lima, y eso hay que explicarlo, no es uniforme. Hay zonas en Lima, que vendría a ser el casco urbano tradicional, que se encuentra, digamos, en el cercado de Lima, zonas de Miraflores, Pueblo Libre, Magdalena, zonas no tan cercanas a la parte costera, pero digamos, la zona clásica o más tradicional de Lima tiene un buen suelo. Así Es es, un suelo, como puedes ver ahí en la foto, conformado por gravas, así es. eh, y adecuadamente, digamos, compactadas y que se han ido, digamos, han sido traídas por el río y se han ido formando en años tras años en capas, ¿no? Ese suelo
tiene una capacidad de soporte muy buena, ¿no? Pero, como les repito, esos son los suelos tradicionales de Lima. Hay zonas en los conos, tanto sur, en la zona de los acantilados, en la zona este, que tienen suelos de no muy buena calidad. Si nos concentramos en el suelo de Lima, el buen suelo de Lima, nosotros podemos tener capacidades de resistencia muy altas. No es esa la limitación para el número de pisos. Nosotros podríamos estar haciendo edificios de más de 300 metros, que son, por ejemplo, la altura de lo que tiene el Costanera Center en Chile, que tiene un suelo muy parecido al de Lima. O sea, esa es una cosa que, por ejemplo, puedo mencionar. O sea, y donde haciendo pruebas en el suelo podemos llegar a capacidades cercanas a más de 10 kilos por centímetro cuadrado, ¿no? Correcto, Nosotros tradicionalmente hablamos de 4 kilos, que es lo que siempre hablábamos, pero la verdad es que el suelo soporta más. O sea, el suelo no es digamos, obstáculo para poder hacer edificios de gran altura. correcto. Cuando hablamos, Julio, de suelos bien conformados, como tú bien dices, ¿no? Un conglomerado. Y en el caso de los suelos blandos, como hay en la zona, digamos, de Lurín, San Juan, En ese caso, ya las condiciones, primero que el suelo tiene menos capacidad portante, ¿no? Puede ser fácilmente la cuarta, quinta parte de la capacidad del suelo bueno. así es, Además, hay un efecto que es la amplificación sísmica. O sea, un suelo que tiene periodo mucho más flexible, o sea, un suelo más flexible, va a generar una amplificación de la carga sísmica, ¿no? Entonces, ahí sí estamos limitados a la cantidad de pisos en función a la resistencia, así es, ¿no? correcto. Ahí sí hay una limitación, ¿no? Ya, ahora Julio, gracias. Mira, y conversando el tema de cuáles son los edificios más altos que tú mencionas, si has hecho un buen ejemplo en el caso de Chile, que creo yo que nos lleva a un adelanto en lo que es tecnología, también en disipadores, ¿no? El último terremoto fuerte que tuvieron ellos no tuvieron tanto daño como sí se espera que pueda haber aquí en Perú. Fíjate, ¿nos puedes explicar, por favor, lo que es la junta sísmica entre edificaciones? Voy a poner aquí una vista para poder observar mejor cómo se comporta la junta y para qué se deja y cómo un revisor, digamos, revisa este tema en los planos. Claro, cómo no, mira, este es un tema bastante importante y sobre todo en nuestro país. Además, aparte por ser un tema sísmico, ¿por qué? Porque nuestras reglamentaciones no definen o no obligan a tener un retiro lateral desde el límite de propiedad, cosa que en otros países sí obligan a tener un retiro. Entonces, cuando uno ve, por ejemplo, otras ciudades, no ve, digamos, un conjunto de edificios pegados uno al otro, cosa que sí ocurre en nuestro caso, por dos razones, ¿no? Uno, porque no nos obligan a tener retiro lateral, y dos, porque el tamaño de nuestros lotes son muy pequeños. Entonces, nosotros vamos a tratar de sacarle, como se dice, el jugo al terreno, y nos vamos a tratar de poner en el límite de propiedad, y debemos separarnos de los lotes vecinos una dimensión que se llama la junta sísmica, cuya función es evitar el golpeteo, el impacto entre dos edificaciones cuando venga el sismo. El sismo va a generar un movimiento, cada edificación se va a mover en forma distinta, porque tienen diferente periodo de vibración, y puede ser de que cuando una está yendo para un lado, la otra esté yendo para el lado contrario, y puedan golpearse, ¿no? Ese golpeteo, digamos, ese golpe entre los dos, va a generar daños porque hay una gran energía que se disipa en ese golpe y podría producir fallas en las edificaciones. Ya lo hemos visto en algunos sismos ligeros que ha habido en Lima, que la gente se asusta porque ve digamos, a veces hay desprendimientos de tarrajeos en esos golpeteos ligeros, que, claro, en un sismo ligero puede ser un desprendimiento de tarrajeo, pero en un sismo fuerte puede generar daños y generar fracturas en la estructura, ¿no? Que golpea una contra otra. Ahora, Julio, también es frecuente ver en algunas edificaciones, por ejemplo, como aquí en la foto que te muestro, que no dejan la junta sísmica, ¿no? O si Así, dejándola, esta junta realmente no trabaja completamente al momento que se requiere, por lo que está cerrada prácticamente. así es. La junta sísmica depende de la altura de la edificación, o sea, uno debe dejar la junta sísmica en función a la altura del edificio, ¿no? Mientras más alto sea el edificio, mayor junta debería haber.
y cada propietario, o sea, cada edificio debe separarse de su límite de propiedad una cantidad. Si, digamos, como tú dices, ¿no? En algunos casos se ve una junta muy pequeña. ¿Qué puede haber ocurrido? Puede haber ocurrido que el primer edificio que se construyó no dejó una junta y después vino el siguiente edificio y dijo, bueno, yo voy a dejar mi junta, pero ahora el reglamento te obliga a, en casos en los que tú no has, o sea, el vecino no ha dejado la junta, tú tienes que asumirla y poder separarte. Porque si tú solamente se te separas la mitad, Correcto. no vas a cumplir con lo que dice la norma, que es tú debes tener una Claro, separación. al final debe cumplirse que se deje el espacio total para el movimiento independiente de las dos edificaciones. Correcto. Y debe ser sumada las dos, digamos, las dos mitades de junta sísmica generan la separación total. Ok, ¿Sí? ok, Julio. Aquí estoy mostrando lo que ocurre en el caso de un sismo o terremoto, el efecto denominado aplauso, que es el que se produce entre dos edificaciones colindantes que pueden llegar inclusive hasta colisionar, si es que no se respeta el espaciamiento denominado junta sísmica. Acá podemos observar cómo se mueven las dos estructuras en forma independiente, producto del sismo. Es lo que denominamos el efecto aplauso entre dos edificaciones colindantes. Seguimos. En Lima y en general en el país, Julio, hay un alto porcentaje de autoconstrucción, ¿no? Llamados también a veces construcciones informales. Aquí te muestro algunos casos, algunas fotografías representativas. Hay mucha construcción, sobre todo de viviendas, ¿no? Viviendas unifamiliares o bifamiliares. ¿Qué propondrías para atender a las personas con pocos recursos económicos para asegurar que sus autoconstrucciones tengan la participación de profesionales competentes y no sean considerados como construcciones informales y, lo más importante, que cumplan los criterios de diseño sismo resistente? Sí, eso es un serio problema, yo diría, social y económico, ¿no? Del cual nosotros estamos adoleciendo por una falta de política gubernamental, obviamente siempre sustentada también y apoyada por el sector privado. Lo que acá se tiene que hacer es primero una gran labor de concientización, ¿no? Hay siempre algunos indicios, cuando ya viene, por ejemplo, los simulacros, tratar de decirle a la gente que ya va a venir el sismo muy fuerte y que tengan que va a provocar muchas muertes, ¿no? Hay muchas campañas interesantes en los medios, pero falta la participación, digamos, desinteresada del tanto del gobierno como, digamos, entidad promotora de una estructura segura, como de la participación de los entes privados. Llamémosle, por ejemplo, en el caso de públicos, Sencico, en el caso privado, Capeco, y obviamente del aporte de todas las organizaciones proveedoras de tanto de ingeniería como de materiales. Esto, digamos, una forma que debería promoverse es a través de construcción o, digamos, darles unos planos piloto, unos planos muestra que existen, estoy seguro que existen en el ministerio, pero que no se entregan o no se difunden adecuadamente. ¿Mm? Y es una labor educativa muy, muy importante que falta en el Perú, ¿no? Claro, justamente a lo que tú mencionas, mi siguiente consulta es, ¿cuál es el papel que consideras tú deberían tener las autoridades locales y municipales? Porque también pasa por una revisión municipal estos proyectos en las siguientes modalidades, ¿no? Sea A, B o C. Es correcto. O sea, bueno, es que lo que pasa es que lamentablemente en las municipalidades y en las entidades locales, ellos solamente pueden o están facultados, no en realidad facultados, sino lo único que hacen es revisar los proyectos que llegan al municipio. Y muchos de estos proyectos ni siquiera sacan licencia de construcción y ni siquiera obviamente son adecuadamente supervisados, ¿no? Existen pues barbaridades que se construyen con una inseguridad increíble, como muestras en esta fotografía, ¿no? O sea, recordemos de que, digamos, estas obras se van haciendo de a pocos, ¿no? Por fases, ¿no? Conforme uno tiene un cierto recurso, va comprando cierta cantidad de ladrillos, cierta cantidad de concreto y lo va haciendo,
y mostrándose esto que se ve en tu foto, ¿no? Que son materiales de diferente tipo de calidad. Justo esta fotografía te quería mostrar de que se ve que en esta edificación de por lo menos 4 pisos tiene un primer nivel, ¿no? Con pandereta, un segundo nivel con quincón y otro nivel con pandereta. ¿Qué opinión tienes tú respecto del ladrillo pandereta? El ladrillo pandereta es un ladrillo que no se debería usar desde el punto de vista estructural. La única posibilidad de un ladrillo pandereta, que técnicamente es el ladrillo tubular, o sea, es aquel que tiene huecos horizontales, es para poder conformar divisiones de ambiente, como tabiques, pero no debe ser considerado ni como elemento sismo resistente, ni como elemento portante de carga vertical. ¿Por qué? Porque es un elemento sumamente frágil, que apenas, digamos, sobrepase su capacidad de carga, va a tener una falla explosiva y tremendamente dañina, ¿no? O sea, justamente lo que queremos evitar son esas fallas frágiles, Así y es. este material es sumamente frágil, ¿no? Claro, a diferencia de un ladrillo tipo macizo, ¿no? Como es el ladrillo King Kong. Como tú bien dices, el ladrillo pandereta está calificado como un ladrillo tubular. Correcto. El ladrillo King Kong, que es aquel que además tiene que cumplir ciertas características, no basta que solamente sea un ladrillo que tiene huecos verticales, sino un porcentaje de vacío máximo del 25%. Así es. Eso muchas veces ni siquiera se cumple. Entonces, imagínate qué pasa con estas edificaciones informales. Normalmente comienzan con un piso y terminan con cuatro, porque la hija se casa, le dan el segundo piso, el otro hijo se vuelve a casar, le dan los aires. Y así van construyendo y vemos lo que vemos en esta foto, ¿no? O sea, piso tras piso ampliado sin ningún criterio, digamos, técnico, Técnico. fallas que definitivamente van a ocurrir en un sismo, ¿no? Julio, porque a la par de un buen diseño sismo resistente y como tú bien dices también por carga vertical o carga muerta, está el uso de materiales de buena calidad también, ¿no es cierto? Y entonces, en ese sentido, mi siguiente consulta para ti como experto es, ¿qué materiales tú recomiendas utilizar para las familias, para aquellas personas que hacen sus casas, sus viviendas o sus ampliaciones? Bueno, mira, o sea, en una vivienda de este tipo, digamos, debería procurarse hacer una arquitectura racional en la cual se utilicen materiales que no son nada complejos, o sea, ladrillos de muros cortantes, con, o bloques de concreto que también son posibles, como muros de portantes, o placas de espesor delgado. O sea, son usar, digamos, los muros como parte de la estructura. Entonces, esos muros, que deben estar obviamente calificados dentro de la normativa, es un material que debes usar. Y el otro material, bueno, obviamente un concreto de buena calidad, que pasa no solamente el cemento, bueno, está normalizado y todo bueno, hay muchas fábricas de cemento de buena calidad, pero lo importante es cómo produzco concreto con ese cemento. O sea, un adecuado agregado, una adecuada dosificación, no excedernos en la cantidad de agua. Entonces, evitar esto que se ve en estas fotos, ¿no? Que son vaciados con concretos de muy baja resistencia, con muchas incluso procedimientos constructivos muy malos como cangrejeras, va a generar óxido y corrosión en los aceros. Entonces, creo que los materiales los tenemos. Lo que hay que hacer es una buena utilización de dichos materiales. Ahora, Julio, todo, lo que tú, todo eso que tú mencionas pasa por una, digamos, rigurosa supervisión técnica, ¿no es cierto?, de parte de las personas que otorgan los permisos y también las conformidades, ¿no? Es correcto. Lo que pasa es que ahí sí hay también una gran deficiencia porque las inspecciones muchas veces, como te digo, no van a llegar a estos proyectos informales. Es más, incluso en los formales, muchas veces hay ciertas, digamos, personas que no están preparadas de repente adecuadamente y no son supervisadas en forma, digamos, continua, sino son visitas muy esporádicas y para la conformidad normalmente solamente se fijan en la parte arquitectónica, porque ya, digamos, ya está todo tarrajeado, está cubierto, no se puede apreciar, digamos, la parte estructural. La parte de inspección más importante es el casco estructural, ¿no? Correcto, correcto. Eh,
Ahora mira, respecto a esto, el último simulacro multipeligro que se llevó a cabo el miércoles 31 de mayo, pues según información del INDECI, se ha establecido a nivel de inmuebles, de viviendas, ese simulacro era casi 1 millón de viviendas entre afectadas e inhabitables. O sea, lo que significa que si esperamos un sismo de magnitud mayor a los 8 grados de escala de Richter, ¿no es cierto? 8,5 u 8,8 de repente, no solamente va a generar un gran daño en la ciudad, sino que también es posible que genere un tsunami como consecuencia de ello. Así es correcto. O sea, digamos, si el foco, digamos, de la ocurrencia de un sismo se da en el mar, que muchas veces ocurre, lo que se va a generar es un efecto de unas grandes olas, una gran energía cinética que va, digamos, a generar olas muy grandes y hay partes en Lima, sobre todo en lo que es el Callao, que prácticamente está a nivel del mar. O sea, no es que uno puede escapar hacia una colina, ¿no? O sea, recuerdo un tsunami que hubo en Japón, ¿no? Mucha gente contaba de que la forma de que se salvó era porque subió a la montaña, ¿no? Así es. Entonces, bueno, haciendo el símil acá, y yo recuerdo hace muchos años, cuando recién yo salí de la universidad, tuve la oportunidad de practicar con el ingeniero Kuroiwa, y me acuerdo que una de las cosas que él hizo fue hacer un censo, o una especie de censo, de todos los edificios de la punta, y ver cuáles eran sus características técnicas para que la gente pueda en algunos casos subir al edificio, Ujú. obviamente si el edificio era seguro, para que puedas usarlo como parte de evacuación, porque habrá gente que va a poder evacuar, que sería lo ideal, pero habrá gente que ya no va a poder evacuar, entonces tiene que tener esos sitios de refugio, ¿no? Correcto. En este caso, ya que estamos tocando el tema de los tsunamis, ¿no? Que es lo que se espera como consecuencia. Bueno, obviamente si el terremoto tiene como epicentro el mar, es muy probable, ¿no es cierto, Julio, de que se genere este tsunami, ¿no? Más aún si es una intensidad alta, ¿no? Por encima de los 8 grados. Ahora, tú como especialista estructural, cuando se hace el diseño y la revisión estructural como revisor también, ¿hay un criterio, consideraciones para este tema también de el oleaje o el embate de las olas sobre una edificación, además de las consideraciones sismo resistentes, o no la hay todavía? En realidad no tenemos esa precisión, digamos, reglamentaria, ¿no? O sea, hay algunas recomendaciones, sí, pero no es que uno genere o haya una característica de presión de ola, o sea, presión hidrostática producto de la energía que va generando la ola y que impacte en un edificio y eso genere una fuerza a la cual uno tenga que diseñar esa fuerza para que soporte la carga, ¿no? Es más, o sea, en algunos casos hemos visto edificaciones en otros países que han sufrido tsunamis que incluso ven la posibilidad de que eso no se oponga, digamos, la carga dinámica y que esta carga pueda pasar a través del edificio, digamos, o sea, que no genere una presión contra el edificio, ¿no? Y ya no digo edificaciones que se han salvado por ese motivo, porque la ola pasó, digamos, ¿no? En los casos que tú muestras también acá justo en el fondo de esta fotografía, que son los acantilados, que es Sí. otro efecto que podría haber de golpe de la ola sobre el acantilado, ahí habría que ver qué efectos puede generar, ¿no? También. Fíjate, tú ya lo has mencionado hace unos minutos atrás. ¿Cuáles serían tus recomendaciones para aquellas personas que viven y trabajan en la zona de la Punta Callao, ¿no? Que sería una de las zonas más afectadas de producirse un terremoto con consecuencia con tsunami? Ya, sí, efectivamente esa zona es la más vulnerable porque prácticamente es un pedazo de tierra que se mete al mar, ¿no? Entonces, y sobre todo el gran problema que está casi a nivel del mar, o sea, no es que tenga alguna zona más alta como para evitar o lograr tener, digamos, una zona segura. Entonces, ahí la gente, y es por eso que muchas veces han hecho muchos simulacros de evacuación, tienen que evacuar, tienen que evacuar ordenadamente. Ahí lo que tendrían que hacer es buscar que estas rutas de evacuación estén liberadas, ¿no? O sea, que no haya ningún obstáculo. Ujú. Junto, como te digo, esa posibilidad de tratar de ver, de tener algunas posibilidades de ir hacia edificios altos, ¿no?
pero básicamente no les queda otra que evacuación. O sea, no es que no les va a quedar otra opción, van a tener que evacuar, ¿no? Para eso está también el tema de la alerta temprana, Así ¿no? es. O sea, hay mucha, digamos, tecnología que se está desarrollando para poder nosotros tener una posibilidad de tener una alerta temprana y que esa gente tenga esa posibilidad de al menos unos minutos antes o Así segundos es. antes que pueden ser valiosos para que salven su vida, ¿no? Sí, porque en realidad, desde que ocurre un terremoto a la presencia de un tsunami, como tú bien dices, son escasamente minutos, ¿no? Porque las zonas Sí, se propagan muy rápidamente en el mar, ¿no? así es, sí. Y bueno, sobre todo que tan cerca estemos de la ubicación del epicentro, ¿no? Justamente una de las vistas que te mencionaba, ahí ves el acantilado, ¿no es cierto? Había una reglamentación especial para futuros proyectos inmobiliarios en esa zona. ¿Todavía sigue vigente? ¿Qué nos podías comentar, Julio, sobre esto? Sí, o sea, sí sigue vigente en el sentido de que era un poquito, prohibía, digamos, había un margen, una ubicación, una franja en la cual uno no podría construir. Pero esa franja que fue delimitada prácticamente haría imposible construir nada en el acantilado, ¿no? Entonces, Ya, en realidad, ahí hay que hacer estudios, y hay estudios en los cuales uno puede analizar, vamos a imaginar un edificio que tenga sótanos. Entonces yo estoy quitando tierra, estoy quitando peso, estoy, digamos, generando que el nivel de cimentación esté más abajo y la línea de falla no corte al acantilado. O sea, ese es el concepto, ¿no? El correcto. nivel de cimentación no debería cortar a 45 grados la línea del acantilado. Para eso se hacen estudios de estabilidad del talud. Y Mecánica de suelos, ¿no? así es, mecánica de freno y estabilidad de talud. Entonces, sí se puede hacer. Es más, yo te digo, hay casos en los que es más riesgoso el talud en su estado natural como está ahora, versus hacer un edificio, pero que el cual obviamente se retira el sótano, la cantidad de tierra formando los sótanos, y estaría descargando el peso y además buscando que la línea de falla esté mucho más abajo. Entonces, Claro, eso es la inclusive realidad. Sí. en el mismo acantilado, Julio, uno puede ver a lo largo de Costa Verde, hay cortes que le llaman velo de novia, ¿no? Porque inclusive son cortes que tienen menos de 40 grados de inclinación y ante cualquier sismo puede haber desprendimiento de rocas y material, ¿cierto? Material rocoso, que es peligroso. Bueno, eso también, y además lo vemos que ocurre cada vez que hay un pequeño sismo, cierran la Costa Verde. ¿Por qué? Porque había desprendimiento de roca, claro. O sea, ahí también hay una labor que hay que hacer de protección de los acantilados, ¿no? Que tiene que haber una labor de protección. Hay diferentes técnicas de protección, ¿no? Hay algunas que se han hecho con buena, digamos, intención, pero quizás no muy prácticas, que es Ajá, generar como especie de andenería, pero que eso te bota muy atrás, ¿no? Hay otras opciones de protección a través de anclajes, bueno, la malla, estas dinámicas que algo ayudan para poder soportar algunas piedras que puedan caer a la pista en la parte inferior, pero hay técnicas para poder solucionarlo, ¿no? O sea, no es que tampoco uno diga no hagan nada porque no se puede hacer, hay que, obviamente, con un estudio bien hecho de microzonificación de la zona, porque en el acantilado también hay varios tipos de suelo, no solamente hay un solo tipo, y también hay quebradas y otras cosas que hay que analizar, ¿no? muy bien, Julio. ¿Algo más, Julio, que desees agregar? Bueno, primero agradecerte, Miguel, y esta labor que estás haciendo de difusión. Creo que mucha gente debe ser consciente y debe recordar y debe saber de que la inversión de su vida es un inmueble. Entonces, ellos tienen que saber que esa inversión esté segura, y para lo cual, obviamente, siempre recomiendo que hagan una buena inversión en hacer un buen proyecto, en construir, digamos, con las técnicas adecuadas. Los reglamentos existen, las consideraciones técnicas existen. Entonces recomiendo eso, ¿no? Que se pongan en manos de profesionales que puedan desarrollar adecuadamente sus proyectos y construirlos correctamente, ¿no? Perfecto. Bueno, espero que haya sido de interés de nuestros espectadores y suscriptores este conversatorio y agradezco muy especialmente al ingeniero Julio Gashi por su presentación en este canal y por su importante contribución al conocimiento público. Muchas gracias, Julio.
Gracias a ti, Miguel. Buenas noches. Bueno. Si les ha gustado el contenido de este vídeo, favor su apoyo otorgándome su like. Y si desean recibir gratuitamente más vídeos técnicos y noticias de la actualidad, pueden suscribirse al canal y tocar la campanita.